Bien. Una vez leyendo esto, les informo a los testigos que están en la obligación de decir la verdad y de no querer poder ser procesado por el delito de desobediencia a mandato judicial, de conformidad al artículo 313 del Código Penal, y de no decir la verdad puede ser procesado por falso testimonio, según el artículo 305 del Código Penal. Le quedan claras estas sanciones. Además, la ley manda que debe ser juramentado o que manifieste promesa la obligación de decir la verdad. Y les pregunto, bajo la opción que desea, si bajo juramento o promesa. Bajo juramento. Gracias. Un juramento. ¿Pueden levantar su mano derecha? Gracias. Jura decir la verdad en el presente caso ante mi autoridad y todos los presentes sobre las cosas que se le pregunten. Sí, lo juro. Sí, lo juro. Sí, lo juro. Gracias. Quedan legalmente juramentados. A continuación, la parte demandante tendrá la palabra para proceder a hacer su interrogatorio. Por favor, manifieste el abogado que va a interrogar. Muy buenas tardes, su señoría, compañeros, colegas que representan la contraparte. Daré inicio en cuanto al interrogatorio directo hacia el testigo Robert Francis Benítez Rodríguez. Buenas tardes, para efectos de acreditación, mi nombre es Laura Carolina González Díaz, soy abogada de la República, el cual en base al artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil, estoy habilitada para proseguir. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Roberto Francisco Benítez Rodríguez. ¿Cuál es su edad? 40 años. ¿Cuál es su estado civil? Soy casado. ¿Dónde reside actualmente? En el cantón El Tablón de San Francisco de Otero, Morazán. ¿Cuál es su oficio o profesión? Soy albañil. ¿Usted conoce al señor Tomás Martínez? Sí, lo conozco. ¿Cómo lo conoce? Es mi vecino y mi amigo. ¿Hace cuánto tiempo lo conoce? Hace 5 años. ¿Usted sabe por qué se encuentra aquí en este momento? Sí, ¿Por qué? porque yo soy testigo de que Tomás Martínez sí compró el terreno y por lo tanto él es el legítimo dueño de esa propiedad. Cuando usted dice que es legítimo dueño de esa propiedad, ¿a usted le consta que eso es cierto? Sí, porque él me enseñó la compraventa de la propiedad y la escritura pública y que ya estaba registrada a su propiedad. ¿Hubo cerco de alambre en el terreno para la división de ambas propiedades? Sí. No más preguntas, su señoría. Muchas gracias. A continuación, la parte demandada procederá al contrainterrogatorio. Tienen la palabra. Buenas tardes, su señoría. Por motivos de acreditación, mi nombre es Brian Odelazo Álvarez. Soy abogado de la República.
y de igual forma, apegándome a lo establecido en el artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil, estoy habilitado para poder proseguir con mi contrainterrogatorio. Ahora bien, señor Robert, ¿me podría decir, por favor, en voz alta y clara, cuál es su nombre? Espérame, pónganle pausa a esta onda, no entiendo. ¿Me van a hacer el mismo contrainterrogatorio a mí? Sí, Lo dijo Laura. Va, está bien, seguí. señor Robert, ¿me puede decir en voz alta y clara cuál es su nombre? Roberto Francisco Benítez Rodríguez. Don Roberto, ¿usted reside en el cantón El Tablón, municipio de San Francisco Gotera? Sí, así es. ¿Cuál es su edad, señor Robert? Tengo 40. ¿Usted conoce al señor Tomás Martínez? Sí, así es. ¿Usted sabe dónde está ubicado el terreno que se encuentra en disputa en este momento? Sí, ¿Cómo lo conoce? porque es de mi vecino, está cerca de mi casa. Excelente. Entonces usted es vecino del señor Robert. Sí, así es. Siendo de la misma comunidad, usted conoció al señor Tomás de hace cuántos años. Desde que empecé a vivir ahí. Entonces, si son vecinos, señor Robert, usted sabe del problema que existe en este momento. Sí, Eso es todo, su señoría. Gracias. A continuación, luego de haber escuchado el primer testigo presentado por la parte actora, a continuación le doy la palabra a la parte demandada que presente a su testigo. Tiene la palabra. Buenas tardes. Finalmente, pues se presentará como testigo a la señora Jessica del Rosario Cruz Gutiérrez, la cual se le estará mencionando que se le harán una serie de preguntas, las cuales si no tiene facilidad de entenderlas, pues se le reformulará. Ahora bien, testigo, ¿cuál es todo su nombre? Sí, Jessica Rosario Cruz Gutiérrez. ¿A qué se dedica, Jessica? Soy agricultora. Señora Jessica, ¿cuál es su estado civil? Soy casada. ¿Cuál es su edad, señora? 50 años. Actualmente, ¿cuál es su residencia, doña Jessica? Vivo en el cantón El Tablón, municipio de San Francisco Gotera, departamento de Morazán. ¿Conoce usted al señor Tomás Martínez? Sí, sí lo conozco. ¿Cómo lo conoce? Él es vecino mío y hemos cruzado unas cuantas palabras. ¿Hace cuántos son vecinos, señora Jessica? Hace varios años exactamente, no recuerdo bien. Ok. Siendo de la misma comunidad, ¿usted conoció al señor Juan Antonio Molina? Sí, éramos buenos amigos, incluso una vez almorzamos juntos y me contó que existía un problema con el señor Tomás, ya que dicho señor quería robarle una porción de tierra. Excelente. Ahora bien, ¿por qué dice que el señor Tomás le quería robar esas porciones de tierra? Porque en esa ocasión, después de almorzar, fuimos a ver dicho terreno y efectivamente se veía con la notoriedad que el señor Tomás tenía un cerco y lo tenía donde lo tenía. No más preguntas, su señoría. Gracias, testigo. Muchas gracias. Haciendo uso del derecho de igualdad, a continuación se les... ¿Usted es la señora Jessica del Rosario Cruz Gutiérrez? ¿Sí o no? ¿Me puede repetir la pregunta?
¿Es usted la señora Jessica del Rosario Cruz Gutiérrez, sí o no? Sí, Lo cierto es que usted supo sobre la venta del terreno que el señor Juan Antonio Molina le vendió al señor Tomás Martínez, ¿sí o no? Haciendo uso del principio de igualdad, a continuación tendrá la palabra la parte demandante para que haga su contrainterrogatorio. Muy buenas tardes. Por efectos de acreditación, mi nombre es Laura Carolina González Díaz, abogada de la República. Daré inicio en cuanto a interrogatorio a la señora. Bueno, ¿usted es la señora Jessica del Rosario Cruz Gutiérrez? ¿Sí o no? sí, sí. Lo cierto es que usted supo sobre la venta del terreno que le hizo el señor Juan Antonio Molina al señor Tomás Martínez, ¿sí o no? No, Lo cierto es que Juan Antonio Molina no le permitía al señor Tomás Martínez que pusiera alambre de púa para poder dividir el terreno de ambos, ¿sí o no? no, Lo cierto es que usted supo sobre alguna escritura en lo cual él tal vez le había manifestado de que no iba a poner ningún cerco de alambre para que se llevara a cabo la división del terreno, ¿sí o no? no, Lo cierto es que usted supo de alguna, lo cierto es que si usted supo tal vez de alguna, de algo que le había mencionado el señor Juan Antonio Molina para que el señor Tomás Martínez no accediera a lo que es la calle principal, ¿sí o no? no. No más preguntas, su señoría. Gracias. Luego de haber escuchado las pruebas testimoniales presentadas por ambas partes, a continuación procederemos a escuchar las pruebas periciales presentadas por las partes. Y en este caso le doy la palabra a la parte demandante para que pueda presentar la prueba pericial. Buenas tardes, su señoría. Por motivos de acreditación, mi nombre es María Dilla Alvarado, abogado de la República, y me faculto bajo el artículo 66 para hacer el interrogatorio al testigo pericial. ¿Cuál es su nombre? ¿Podría el testigo activar el micrófono, por favor? Mi nombre es Javier Balmore Ramos, ¿Cuál es su edad? 43 años, ¿A qué se dedica? soy ingeniero. ¿Usted conoce al señor Tomás Martínez? Sí, lo conozco. ¿Cómo lo conoce? El señor Tomás me pidió que tomara unas medidas de un terreno que son de su propiedad. ¿Conoce dónde está ubicado dicho terreno? Sí, ¿Cuál es el lugar? el lugar denominado como el Ceibo del Cantón El Tablón, dentro de la jurisdicción de sociedad. ¿Usted tomó medidas del respectivo terreno? Sí, las tomé. ¿Cuánto mide el terreno del señor Tomás Martínez? Al oriente mide 114 metros, cerco de alambre de púas, y al norte 4 metros, al poniente 114 metros. No más preguntas, su señoría. Gracias. A continuación,
tendrá la palabra la parte demandada para que pueda hacer el contrainterrogatorio al testigo pericial presentado por la parte actora. Buenas, su señoría. Como forma de acreditación para poder hacer el contrainterrogatorio, mi nombre es Evis Alejandro Rivas, abogado de la República y notario. Continuaré con el contrainterrogatorio. ¿Ejerce como ingeniero usted? Sí, Bueno, ¿fue usted quien realizó el reconocimiento judicial en los inmuebles de Juan Antonio Molina? sí, yo personalmente lo sé. Bueno, ¿cuenta con cerco de alambre dicho terreno? Sí, pero de forma discontinua. Ok. En pocas palabras, no cuenta con alguna especie de separaje perimetral de forma concreta, perdón. No. Bueno, eso es todo, su señoría. Gracias. Atento uso del principio de igualdad. A continuación, la parte demandada también presentó un testigo pericial. Por ende, le cedo la palabra para que pueda hacer su interrogatorio. Bueno, continuaré con lo que es el interrogatorio al testigo pericial. Señor Reyes, ¿cuál es su ocupación? Soy ingeniero civil. ¿Desde hace cuánto tiempo? Hace aproximadamente 25 años. Bueno, me imagino que usted sabe y domina su ciencia, así que ¿recuerda usted al señor aquí presente? Claro, es propietario de donde practiqué el reconocimiento judicial en los inmuebles, con el fin de verificar la realidad física, las medidas y colindancias, según constan las respectivas escrituras públicas de compraventa de dichos inmuebles. Bueno, ¿por qué tomó ese reconocimiento? Por orden de un abogado, en una investigación por proceso declarativo común de deslinde necesario. ¿Qué le ordenó el abogado? ¿Qué fue lo que? Que practicar el reconocimiento judicial en los inmuebles de ambas personas. Bueno, ¿a qué se refiere con ambas personas? ¿A quiénes? Que practiqué el reconocimiento judicial en las propiedades de los señores Tomás Martínez, así como también en la propiedad del señor Juan Antonio Molina. Bueno, ¿y qué hizo entonces? Procedí a la toma de verificación de la realidad física, las medidas y colindancias. ¿Y puede decirnos qué resultado obtuvo de esto? Que por rumbo poniente existe un cerco de alambre de púas de por medio. Bueno, esto es todo, su señoría. Gracias. A continuación tendrá la palabra la parte demandante para que pueda hacer el contrainterrogatorio al perito presentado por la parte demandada. Buenas tardes. Mi nombre es María Dilia Alvarado, abogado de la República y representante de la parte actora. Procederé a hacerle una serie de preguntas a la cual se limitará a contestar sí o no. ¿Es usted ingeniero? Sí, Lo cierto es que usted realizó medidas del terreno del señor Tomás Martínez. sí, ¿Conoce al señor Martínez? no, Lo cierto es que el terreno se encuentra ubicado en el cantón El Tablón de la jurisdicción de sociedad. sí, Lo cierto es que usted está aquí porque las medidas que se tomaron no son las originales del terreno. sí,
Lo cierto es que el terreno tiene la medida de 114 metros al oriente, 4 metros al norte y 114 metros al poniente. No. No más preguntas, su señor. Gracias. Luego de haber escuchado a los testigos de ambas partes, para continuar con la audiencia, procederemos a escuchar los alegatos finales, comenzando por la parte demandante para que presente sus alegatos finales. Sí, su señoría. Habiéndose presentado las pruebas documentales, testimoniales y periciales, como parte demandante, hemos dado a demostrar que nuestro apoderado es el legítimo dueño del terreno ubicado en la jurisdicción de sociedad, en un lugar denominado El Ceibo, en el cantón El Tablón. Para lo cual, habiéndose presentado las pruebas pertinentes, solicitamos que se le condene al demandado a pago de costas procesales y que se ordene o se establezcan los linderos que limitan las propiedades de mi mandante, Tomás Martínez, con la propiedad del señor Juan Antonio Molina. Además, solicitar indemnización por daños y perjuicios contra mi mandante. Así me expreso, su señoría. Gracias. A continuación, tiene la palabra la parte demandada para que pueda hacer sus alegatos finales. Buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Ronaldo Javier González Hernández, abogado de la República, y en estos momentos voy a hacer las alegaciones finales de nuestra parte. Como ya es de su conocimiento, nosotros contestamos de forma negativa en vista que los hechos alegados por la contraparte que carecen de veracidad en su mayoría, como ya se ha hecho de su conocimiento. Las pruebas presentadas, las cuales son la prueba documental, la prueba testimonial y la prueba pericial, en las cuales se ha dado de conocimiento de que el señor Juan Antonio Molina, según las pruebas, es dueño de dicho inmueble, ya que como ya se ha mencionado anteriormente, el señor Juan Antonio Molina tiene derecho de servidumbre desde su casa hasta la calle principal. A lo cual me refiero a su señoría de que el señor Juan Antonio Molina no tiene ninguna obligación de pagar lo que se le pide, porque en su escritura acredita su propiedad con certificación de su escritura debidamente inscrita a su favor, según inscripción número 65, folio 332 y siguiente del libro 556, y con matrícula 90041655000, que presentó en copia certificada, con la cual queda debidamente acreditada de que el señor Juan Antonio Molina es dueño y colindante contra quien dirige la acción, a quien dirige la acción. Así es eso es lo que pido, su señoría, y con esto concluyo. Gracias. Gracias. Después de haber escuchado los alegatos finales, de igual forma, presentado las pruebas, después de haberse hecho las consideraciones, a continuación daré el fallo de la misma. A continuación, presentadas todas las pruebas por ambas partes, declaro como primer punto las pruebas presentadas por el señor Tomás Martínez, una vez verificadas, se credibilitan meramente jurídico, es decir, están verídicamente comprobados de su existencia, de la legalidad de estos documentos. Como segundo punto, en las escrituras presentadas por el señor Juan Antonio Molina, manifiesta que sí posee un alambrado, pero en otro documento presentados por ellos mismos, por las partes, nos comprueban de que no existe dicho alambrado. Por lo tanto, declaro que el señor Tomás Martínez es el legítimo dueño de tal terreno y que no existe ningún tipo de robo de terreno, y que el señor Juan Antonio Molina deberá indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados en contra del señor Tomás Martínez. Así concluyo. Gracias.